Bien, mis queridos hermanos y hermanas, creo que durante la mañana hemos sido nutridos por un personaje, gracias a Roquel y a Esteban, que nos han dirigido estas meditaciones. Pero creo que ha habido un personaje que nos ha acompañado, que es San Francisco de Sales, ¿cierto? Han aprendido mucho de él, ¿no? Y resulta que hoy yo les voy a hablar de la caridad fraterna, también en San Francisco de Sales. Y algunos se preguntarán, ¿por qué esa insistencia? Es necesario que encontremos en San Francisco de Sales, fundador de las Hermanas de la Visitación, un punto de referencia. Hace un tiempo atrás me encontré a una persona, no diré su nombre, y me dice: Padre, yo soy guardia de honor, pero también asisto a la renovación carismática, también soy de la pastoral de la salud en mi parroquia, también asisto al cenáculo tal, también soy parte del consejo económico, también asisto a Emaús, también asisto a Matrimonios en Victoria. Y yo casi me iba a desmayar. Y yo decía: esta señora, ¿a quién pertenece? Y esto sucede, nos reímos porque sucede. Si hemos sido tocados por Cristo en el carisma de la guardia de honor, que es una rama del carisma visitandino, debemos profundizar en aquello que alimenta este carisma, que es San Francisco de Sales, pero también los escritos de Santa Margarita María. Y yo quiero que hoy, terminada esta meditación, sintamos más hambre de conocer a San Francisco de Sales, que debe ser para nosotros un gran amigo y aliado, un Padre que nos lleve al corazón de Cristo. Nos hemos reunido hoy aquí para encontrarnos con Cristo, que nos ama, y muchas veces esa misma razón nos corrige. Quisiera empezar con una anécdota que sucedió en un pueblecito X de una ciudad Y. Hace un rato Esteban les contaba de que, entre las cosas que decía, de que la gran caridad procede de Dios que nos ama, y que muchas veces él decía que tolera nuestro pecado para perdonarnos y así manifestar su gloria, su grandeza, su bondad para con cada uno de nosotros. La misericordia de Dios es grande, pero así como es grande su misericordia, así también existe su justicia. Dicen que en un pueblecillo había un monasterio y que en la parroquia donde estaba cerca de este monasterio, el cura párroco confesaba a las monjitas de ese monasterio. Y en ese monasterio había una monjita que decía ver a Jesús todos los días, todas las tardes. Y siempre que iba a confesarse con ese sacerdote, que el sacerdote iba a confesarle, le decía: Padre, yo he visto hoy a Jesús. Lo he visto radiante, hasta que ese padre, ese párroco, se cansó de esa monjita y le dijo: hermano, mañana que se le aparezca Jesús, usted le va a preguntar cuál es el mayor pecado, el más grave pecado que yo he cometido en mi vida sacerdotal. En los 15 días que le tocaba la confesión a la monjita,
fue nuevamente el padre y le dijo Ave María Purísima. Y la monjita con una risa le dice, Padre, Jesús me habló de nuevo. Y el padre comenzó a sudar frío. Se cuéntame, monjita, a ver qué es lo que te dijo nuestro Señor. Y la monjita con una sonrisa en la cara le dijo, es que padre, usted hace rato se arrepintió de corazón de ese pecado, pero te dijo cuál era. Dice, es que como usted se arrepintió, me dijo, Jesús se olvidó de todo. Y así es grande el amor que Cristo nos tiene. Él nos perdona y se olvida de todo lo que hemos hecho, pero es necesaria una condición, el arrepentimiento de corazón. Entonces, en esta ocasión trataremos el tema de la caridad fraterna, que bíblicamente hablando se denomina el amor al prójimo. San Francisco de Sales, mis queridos hermanos y hermanas, es un gran maestro de espiritualidad y por eso la Iglesia le ha propuesto como un doctor de la Iglesia. Cuando la Iglesia declara a un santo doctor de la Iglesia, quiere decirle a todos los católicos que la enseñanza, los escritos de ese santo son válidos para toda la Iglesia universal, para todo fiel, sea el Papa, obispo, sacerdote, diácono, laico. La enseñanza, los escritos, su vida misma es válida para toda la edificación del pueblo de Dios. San Francisco de Sales nos enseña a través de sus escritos, de sus sermones, pero también a través de sus ejemplos acerca de la caridad. Y dicha virtud de la caridad es fundamental para toda la experiencia cristiana. San Francisco de Sales tuvo la intención en su vida de redactar un tratado del amor al prójimo. Él tiene una obra muy importante, ahora veremos las principales obras de San Francisco de Sales. Él redactó un tratado que se llama el Tratado del Amor de Dios, pero quiso redactar el Tratado del Amor al prójimo. Pero Dios no le concedió tiempo en su vida para redactarlo. Pero la vida misma de San Francisco de Sales es como un libro abierto, un tratado vivo de caridad. Obviamente, con las actitudes de amabilidad, de humildad que él pudo dar en su vida. Y aquí hay algo importante, hermanos. Sin caridad no hay experiencia cristiana y mucho menos santidad de vida. Ya dirá el apóstol San Pablo, la caridad de Cristo, el amor de Cristo nos urge que nosotros nos llenemos de ese amor de Cristo para poder donarlo a los demás. Hay una gran actualidad en la enseñanza de nuestro santo doctor Francisco de Sales. Y ya el Papa Benedicto XVI, en una audiencia general del 2 de marzo de 2011, dijo las siguientes palabras acerca de San Francisco de Sales. Dijo: en un tiempo como el nuestro, que busca la libertad, incluso con violencia e inquietud, no se debe perder la actualidad de este gran maestro de espiritualidad y de paz, que lega a sus discípulos el espíritu de libertad y la verdadera libertad.
como culmen de una enseñanza fascinante y completa sobre la realidad del amor. San Francisco de Sales es un testigo ejemplar de un humanismo cristiano, con un estilo familiar, con parábolas que tienen a menudo el batir de alas de la poesía. Recuerda que el hombre lleva inscrita en lo más profundo de su ser una nostalgia de Dios, una necesidad de Dios, y que solo lo encuentra en la verdadera alegría y en la realización más plena cuando encuentra a Dios. A modo de ilustración para aquellos que quisiéramos adentrarnos en ese gran pozo de espiritualidad salesiana, es decir, de San Francisco de Sales, pudiéramos individuar 5 grandes fuentes que podemos conocer de San Francisco de Sales, 5 obras de San Francisco de Sales, que es necesario que por lo menos sepamos que existen, para luego adentrarnos a él. La primera gran fuente en la cual podemos encontrar la espiritualidad de San Francisco de Sales es la introducción a la vida devota, o como comúnmente se le llama, la Filoteo. Es un pequeño librito en el cual San Francisco de Sales nos pone los fundamentos de su doctrina espiritual y los aplica a principiantes en la vida espiritual, es decir, todos nosotros. Todos nosotros somos principiantes en la vida espiritual, por mucho que tengamos 20, 30, 40 años en la iglesia. Especialmente esta obra, la introducción a la vida devota, es dirigida a los laicos que viven en el mundo, como un método para iniciar ese camino de santidad. Pero también hay una obra fundamental en San Francisco de Sales, que es el Tratado del Amor de Dios, en el cual San Francisco de Sales recurre mucho a su experiencia personal, a su estudio acerca de la realidad de Dios, pero también a su relación con Santa Juana Francisca, así como a las primeras compañeras de la Santa, las primeras visitantinas. Este tratado es más elaborado, más teológico, y convendría para todos nosotros empezar por estudiar primero la introducción a la vida devota. Pero hay también otra fuente, que es la correspondencia. En tiempos de San Francisco de Sales no existían estos aparatos, no existía ni siquiera el correo electrónico, pero sí el correo tradicional. Y aquí en las correspondencias con la madre Juana Francisca de Chantal y otras correspondencias que tuvo San Francisco de Sales, él revela de un modo vivo y personal su espiritualidad. Pero también hay otra gran fuente de San Francisco de Sales, que son los sermones o las homilías que él dio, que predicó en diversas fiestas litúrgicas a las primeras religiosas visitantes. Ya sabemos que hay 5 grandes fuentes que nos pueden ayudar. No son todas las fuentes, pero quizás las más importantes que podemos conocer. Y quizás la más útil para nosotros que vivimos en el mundo
es la introducción a la vida devota. Antes de entrar en materia, muchas veces cuando confieso o dirijo espiritualmente a una persona que no tiene que ver nada con la guardia de honor o con el monasterio de la Visitación, le digo, consígase en la librería el libro Introducción a la vida devota. Trate de estudiarlo, de subrayarlo. ¿Y cuántas personas han llegado a mí a decirme, Padre, gracias porque este libro me ha ayudado en mi caminar de conversión a Dios, en mi camino de santidad? Y una de ellas fue una de las encargadas de la librería católica en San Pablo, que me dijo, Padre, se me acabaron los libros de la introducción a la vida devota y estamos buscando una remesa nueva. Y digo, bendito sea Dios. Bueno, entremos en materia. El amor al prójimo. Amar al prójimo por Dios y en Dios. La ley del amor al prójimo encuentra su fundamento y su principio en la misma unidad divina. Todos sabemos por la fe que profesamos que Dios es uno. En una catequesis fundamental sobre la Trinidad decimos que Dios es uno y trino, es unidad y diversidad. Pero concretamente podemos encontrar un dato bíblico en la oración sacerdotal de Cristo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Jesucristo se dirige a su Padre Dios, le dice, te doy gracias, Dios, Padre de todos. Yo les he dado la gloria a mis hermanos que tú me diste, a fin de que sean uno, así como nosotros somos uno. En esto San Francisco de Sales tiene un pensamiento profundísimo y recuerda, Dios es uno y ama la unidad y la unión, y todo lo que está unido le agrada. Todo lo que no está unido a Dios no le agrada. Pero si amo con amor soberano lo que está unido o conjuntado, es enemigo de una desunión Dios, porque todo lo que está desunido es imperfecto, y al estar la desunión causada o la imperfección. En síntesis, San Francisco de Sales dice que todo lo que está unido, permanece unido, refleja el amor de Dios. Y esto nos hace pensar que el enemigo es el gran divisor. Satanás, el demonio, es el que busca siempre la división entre nosotros. Allí donde hay división hay pecado, ¿cierto? Cuando nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma está dividida, está fragmentada, generalmente vencen los vicios antes que las virtudes. Y entonces el producto es el pecado. La vida sin gracia de Dios. Entonces se pregunta San Francisco de Sales, ¿cuál será tal unión y tal concordia que debemos tener entre nosotros mismos? Y nuestro Señor mismo nos lo ha dicho en el Evangelio. Padre mío muy querido, te suplico que todos los que me has confiado sean uno, como tú y yo somos uno. La caridad de Dios
o el amor de Dios no solamente nos exige amar al prójimo, sino que crea este amor, lo infunde en nuestros corazones. No es que una cosa es amar a Dios y otra cosa es amar al prójimo. Eso no es así. Es que el amor que Dios nos tiene, el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, nos infunde ese amor para el otro. Y eso es un dato objetivo. No es que el amor al otro es consecuencia de que yo he recibido la gracia de Dios. No, es que es el mismo amor de Dios que yo he recibido y tengo que donarlo al otro. Entonces, de aquí la importancia de la palabra comunión. El amor al prójimo es una comunión con el amor infinito de Dios, pero este amor se prolonga, este amor de Dios se prolonga, se hace concreto en el hermano o en la hermana. Siempre debe haber un equilibrio entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y aquí nos recuerda San Juan Evangelista este equilibrio. Dice San Juan: si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Esto es lo que dice San Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice amar a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? San Francisco de Sales tiene muy claro esto. El amor a Dios se hace concreto y objetivo en el hermano, en el prójimo. Ahora bien, San Francisco de Sales dedica mucho a este tema del amor al prójimo, pero he querido dar algunos rasgos fundamentales para poder luego profundizar a nivel personal en el gran pozo de San Francisco de Sales. Él, en un sermón dirigido a las hermanas visitandinas, dice: nuestro Señor nos ama sin intermitencia. No es que Dios nos ama un día sí, que nos portamos bien, y otro día no, que nos portamos mal. Él soporta nuestros defectos y en nuestras imperfecciones, sin embargo, las favorece. Es preciso, porque nunca es preciso, por tanto, que nosotros hagamos lo mismo respecto a nuestros hermanos, sin dejar nunca de soportarlos, teniendo mucho cuidado, no obstante de favorecer o querer sus imperfecciones, procurando que ésta desaparezca tanto como nos sea posible, como lo hace la divina bondad. Dios nos ama para el cielo, dice San Francisco de Sales. Amar al prójimo para el cielo es tratar de conseguir para él gracias y bendiciones por medio de nuestras oraciones, e incluso tratar de animarle para el ejercicio de las verdaderas virtudes, tanto con palabras como por ejemplo. ¿Esto cómo lo traducimos en la vida cotidiana? Es necesario, mis queridos hermanos, que querramos amar al prójimo
como Dios nos ha amado primero. Y alguno pudiera decir, pero qué difícil es amar a ese prójimo que me ha hecho el mal. Bueno, San Francisco de Sales nos responde, tenemos que amar al prójimo para el cielo. Yo quiero ir al cielo, pero debo tener el deseo de que el otro, la otra, vaya al cielo, como yo quiero ir al cielo. ¿Y cuál es la primera arma para que este hermano y esta hermana puedan ir al cielo? Bueno, orar por su conversión. Orar para que el Señor mitigue esa imperfección, esos límites, esas mañas que tiene el otro, y pueda convertirse a Él, así como yo tengo que convertirme a Dios. Para comprender la caridad fraterna en San Francisco de Sales, es preciso recordar que no era en él esta virtud del amor humano, de un corazón bueno. Las buenas intenciones que podemos tener, una sensibilidad por algunos, es una caridad sobrenatural en su principio y en su objeto. Que amemos a alguien no es algo obvio, porque ese amor ha sido infundido por Dios a nosotros. Es decir, el amor divino no solo ordena el amor del prójimo, sino que lo produce en el fondo de nuestros corazones, como imagen y semejanza suya y su objeto. Porque Dios mismo y Jesucristo su Hijo son lo que debemos ver y amar en los hombres. Es decir, el amor al prójimo es como un sacramento de la presencia de Dios en mí. En el hermano debe estar el rostro mismo de Cristo, Dios mismo. Hemos escuchado tantas veces en el Evangelio, Dios Padre nos ha amado primero. Él siempre toma la iniciativa, y toma la iniciativa para que podamos amar como Él nos ama. Amar a aquel que quizás que no me ame, que quizás que no corresponda a ese amor que yo deseo tener. Dice San Francisco de Sales, es necesario que veamos al prójimo en el costado de Cristo. Y se pregunta, ¿cuándo veremos al prójimo en el pecho de nuestro Señor? Dice, el que mira fuera de ese lugar corre el riesgo de no amarle pura, constante e igualmente. Pero allí, ¿quién no le amará? ¿Quién no le soportará? ¿Quién no sufrirá sus imperfecciones? ¿Quién no le encontrará con poca gracia o fastidio cuando se le ve en este pecho sagrado como objeto tan amado y tan amable que el Dios Salvador muere por amor a Él? Imagínense que a esas personas que muchas veces nos han hecho alguna falta, los miremos en el costado abierto de Cristo. Eso es como una forma de consolarnos y como un empuje para vivir la caridad. Aquel que me roba la paciencia, aquel que habla de mí mal, aquel que me insulta, verlo en el costado de Cristo. Quizás lo hace porque está gritando ser amado. Quizás lo hace porque tiene hambre de ser amado y perdonado y no ha sido amado y perdonado como yo.
o quizá no tiene la conciencia de ser amado. Soportar las imperfecciones del prójimo es uno de los principales puntos del amor. En la cruz nos lo mostró nuestro Señor, que tenía un corazón tan dulce para con nosotros, que nos amaba tan tiernamente. Qué miserables somos los mundanos, porque a duras penas podemos olvidar las injurias, las malas cosas que nos hacen los demás. Por consiguiente, el que prevenga a su prójimo con bendiciones de dulzura será el más imperfecto imitador de nuestro Señor. La imitación de Cristo, su amor al crucificado, era lo que lo movía al vencimiento propio y a la adquisición de grandes virtudes alzadas. Hace algunos meses vino un sacerdote a dictarnos los ejercicios espirituales que anualmente hacemos los sacerdotes. Y en algún momento de las meditaciones decía: ustedes sacerdotes, cuando tengan en su mente y en su corazón a un sacerdote que ha hablado mal de ustedes, que les ha criticado, que les haya dicho, miren a otras personas que ustedes conocen, les haya hablado mal de ustedes y se haya vuelto ese hermano sacerdote un enemigo de ustedes, bendíganlo y digan al Señor: bendícelo, Señor, bendícelo, Señor. Yo comencé a hacer eso con alguien y resulta que encontré en mi alma, en mi corazón, una paz, una capacidad de perdonar, una capacidad de ver en el otro o en la otra la imagen de Cristo, o de verlo como Dios me mira a mí, con misericordia. ¿Cuántas veces cuando nos hacen algo malo, en vez de bendecir, maldecimos? Ay, que se lo lleve el diablo. Ay, que le caigan las plagas del desierto. Pero ¿cuántas veces decimos: Señor, bendícelo, que Él pueda llegar a la santidad? Te pido por su conversión. Y ese es el primer paso para amar, bendecir al hermano. Y este era el gran secreto de San Francisco de Sales para obtener grandes virtudes. Vayamos a otro paso más: la humildad y la dulzura con el prójimo. San Francisco de Sales ha sido llamado el doctor de la amabilidad. Dicen los biógrafos que San Francisco de Sales tenía un carácter muy fuerte y que se esforzaba mucho por ser dulce, afable. San Francisco de Sales dice: la flor de la caridad. Considera la caridad como una virtud teologal, que es como una flor. Dice: procuren adquirir la suavidad del corazón para con el prójimo. En la introducción a la vida devota, San Francisco trata sobre la dulzura para con el prójimo, y él llama la flor de la caridad. En efecto, el que es dulce, escribe en una de sus cartas, no ofende a nadie y soporta, aguanta de buen grado a los que le hacen mal.
El que es dulce sufre con paciencia los golpes de la vida, no devuelve mal por mal. El que es dulce no se turba jamás, sino que impregna todas sus palabras en la humildad y vence el mal a fuerza de bien. Les pongo un ejemplo. En la parroquia donde estoy hay un gran vicio de la feligresía. No, hay muchos, ¿no? Pero esa feligresía tiene un gran vicio. Es que dejan los celulares encendidos en la misa. Y a veces he pensado que como el Papa Francisco llama a todo el mundo, incluso han habido casos de sacerdotes que los ha llamado en la misa, yo pienso que están esperando que los llame el Papa Francisco. Porque resulta que hasta en la consagración suena el bendito celular. Y en un inicio yo me enfrascaba y a veces regañaba. Y bueno, en un momento dado me acordé de San Francisco de Sales. Bendice las ofensas, sé paciente, muy santo, y edificarás a los demás. Entonces, vamos a mortificarnos un momentito. Yo vuelo que ya hay comida por allí, ¿verdad? Todavía, pero vamos a mortificarnos un poco para crecer en la caridad. Pero les termino la anécdota. Resulta que hace unos días sonó un celular en plena consagración. Yo me sonreí y al final de la misa dije, bueno, ya todos sabemos que en la misa debemos apagar los celulares. Así que al que le sonó el celular va a decir 500 veces, Jesús mío te amo, ten misericordia de mí. Y 1000 veces en la semana, Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Y al final de la semana se acerca la persona a mí, me dice, Padre, yo fui al que le sonó la campanita, el timbre del celular, pero le agradezco porque esa penitencia que me puso, que me quería caer de vergüenza, me ha ayudado a amar más a Jesús, a ser más amable, a tolerar más a mis hermanos, a mi esposo. Y bueno, no había podido apagar el celular porque es nuevo, mis hijos me lo compraron y yo no lo sé de andar. Pero bueno, esto para decir que muchas veces hay muchas cosas que nos roban la calma de los demás, pero Dios utiliza a los demás para ejercitarnos en las virtudes, sobre todo en la caridad. No nos cansemos, dice San Francisco de Sales, de contemplar y de escuchar a aquel que es, de entre todos los santos, el que más se ha empeñado en reproducir la mansedumbre y la benignidad de Cristo, que es Cristo. Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a veces esto nos parece obvio y repetimos tantas veces en la vida, Jesús manso y humilde de corazón, haz de mí un corazón semejante al tuyo. Pero resulta que en la vida cotidiana no somos ni mansos ni humildes. ¿Por qué? Porque no tenemos esto en consideración. La caridad es necesaria e inicia en mi corazón. Es la conciencia de que yo he sido amado infinitamente, he sido perdonado infinitamente. Pero así como he sido amado y perdonado infinitamente, estoy llamado a amar y perdonar.
no infinitamente, pero así sea un poquito, a mi hermano, a mi hermana. El ejemplo y las enseñanzas serán para nosotros, las enseñanzas de San Francisco de Sales, como una luz. Lo mismo si vemos cómo acogía San Francisco de Sales a gente sencilla en su obispado, que si leemos en su correspondencia, que si nos admiramos de su dulzura y de su paciencia en sus escritos, lo mismo podemos admirarnos de tan grandes obras que Dios puede hacer en nosotros si nuestro corazón está dispuesto a ejercitar las virtudes. La caridad es adquirida a costa de un prolongado esfuerzo y de un cuidado esmero por una gran virtud que se alimenta de la gracia de Dios, del esfuerzo personal, de la oración, de la mortificación. Por eso se llama virtud, porque es algo que debemos alcanzar. Si practicamos las virtudes, nos conducirán muy lejos en el camino de la santidad, mediante la renuncia escondida bajo el velo de una sonrisa. La dulzura del corazón para todos. Decía San Francisco de Sales, no pierdan ninguna ocasión, por muy pequeña que sea, de practicar la dulzura del corazón para con todos. Una sonrisa, muchas gracias, con mucho gusto, Dios te pague por eso. Pequeños gestos de gratitud son el camino para alcanzar la caridad de Cristo. No olvidemos nunca este consejo de San Francisco de Sales. No perder nunca en ninguna ocasión, por muy pequeña que sea, de practicar la dulzura de corazón para con todos los hermanos. Para intentar seguir esto con mayor fidelidad, tratemos de descubrir por qué carecemos de dulzura para con los demás. Nunca nos hemos preguntado esto: ¿por qué me falta dulzura para con mi esposo, para con mis hijos, para con mis hermanos, para con mis compañeros del trabajo, para con mis amigos? ¿Por qué me he convertido como en un ogro, que me tocan un poquito y exploto como un alcacercer? ¿Por qué carezco de dulzura para con los demás? Porque quizá nosotros estamos descontentos de nosotros mismos y descontentos de los demás. Nos parecen antipáticos los demás, inoportunos, descontentos de nosotros mismos porque nos hemos hecho algún gran propósito y no lo hemos cumplido. Bien sabe San Francisco de Sales esto. Y en efecto, muy a menudo tenemos motivos para estar descontentos con nosotros, porque no somos la última Coca-Cola del desierto. Y este descontento hacia mi persona y hacia el prójimo nos predispone ante los demás, nos hace tener prejuicios. Por eso el santo doctor San Francisco de Sales nos recomienda llenarnos de amor de Dios y que sean cuales sean nuestros contratiempos, permanezcamos siempre apacibles
y dulces por los otros. Dirá San Francisco, ¿qué puedo decir, querida hija, sino lo que tanto te he repetido? Que continúes con tu plan de vida, lo mejor que puedas por amor a Dios, haciendo muchos actos de amor interiores e incluso exteriores, conformando lo más posible tu corazón a la santa dulzura y a la serenidad. Dulzura hacia el prójimo, aunque te sea desagradable y molesto. Serenidad para contigo misma, aunque te sientas tentada o afligida, aunque te veas miserable. Esta serenidad para con nosotros mismos nos ayudará a soportar con paz el prójimo. Esto es básico, hermanos. Si uno no logra soportarse a uno mismo, ¿cómo podrá soportar al otro? Si yo no logro amarme, ¿cómo logro amar a los demás? El prójimo nos resulta a veces antipático, sin que en multitud de ocasiones sepamos decir el porqué. A veces yo digo, ay, esta persona me cae mal. ¿Por qué será? No sé. No sé decir ninguna razón por la cual me caiga mal. Su sola presencia me da antipatía a esa persona. Su aspecto, su postura, su tono de voz no me cae bien. A veces puede ser hasta el padre Laguna, que no me cae bien. Su forma de hablar, su mirada, sus malos chistes. Otras veces sí que tenemos razones para encontrar desagradables a los demás. Sus tics que a veces nos quitan la paciencia, nos lastiman, sus salidas, sus incorrecciones al hablar, al actuar. San Francisco de Sales apela a nuestro espíritu de fe. Hay que mirar al prójimo en Dios. Después de mirar al prójimo en Dios, implorar el amor de Dios. Siempre hay que pedir el amor del prójimo, especialmente el de aquellos hacia los que nuestra voluntad no siente ninguna inclinación. ¿Cuándo llegará el día en que nos sintamos empapados de dulzura y de suavidad hacia con todo nuestro prójimo? ¿Cuándo veremos las almas de nuestro prójimo en el sagrado pecho del Salvador de Cristo? ¿Cuándo veremos el rostro del hermano y ese mismo rostro sea el mismo rostro de Jesús? Hay quien mire a su prójimo fuera de ese pecho divino de Cristo, corre el peligro de no amarle ni pura ni constante ni igualmente. Pero ahí, en ese lugar, ¿quién no podrá amar al prójimo? ¿Quién no podrá soportar? ¿Quién no podrá sobrellevar sus imperfecciones? ¿Quién no le considerará fastidioso? Sobre todo, insiste San Francisco, es preciso tener un corazón bueno, dulce y cariñoso hacia el prójimo, especialmente cuando nos parece pesado, desagradable, ya que entonces no tenemos otra razón para amarlo sino el respeto al Salvador, lo que sin duda hace al amor más excelente y digno, puesto que es más puro y más libre de condicionamientos. Esta visión sobrenatural nos recuerda San Francisco de Sales, siempre nos exhorta a ser dulces con el prójimo
y a soportarle con amor fraternal. Queridos hermanos, cuando San Francisco de Sales nos dice hay que amar al prójimo en el pecho de Cristo, transportémonos al Calvario. Allí, cuando Jesús estaba expresando su mayor prueba de amor a la humanidad, y le gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Y él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no tienen la mayor idea de qué dicen, de qué hacen. Solo cuando vemos a Cristo crucificado en el otro, somos capaces de perdonar. Ya estamos terminando. Trabajemos por adquirir la suavidad del corazón para con el prójimo, considerando esto como una verdadera obra de Dios, como nuestro verdadero trabajo. Y si el Señor lo soporta, nos soporta a nosotros, debemos soportar al hermano. Conclusión. San Francisco de Sales es el ejemplo y modelo de amabilidad y de dulzura. Según quienes conocieron a este gran santo, todo en su persona irradiaba dulzura, su rostro, sus gestos, su lenguaje, su postura. Parecía como que esa virtud se había revestido de él en una forma humana. Hay veces que nos ocurre que conocemos a una persona y dice, ay, pero usted irradia tanta paz. Esas son las personas que tienen la caridad hecha carne. Sin embargo, la dulzura no era en él natural e innata en San Francisco de Sales. Tuvo que esforzarse arduamente para alcanzarla. Sus biógrafos aseguran que era de un temperamento colérico, fuerte e impaciente. ¿Cuántos tenemos ese temperamento aquí? Tan pocos. Yo espero que sean mansas palomas todos los que no levantaron la mano. Pero fue tanto ese esfuerzo de San Francisco de Sales que su semblante irradiaba una paz. Gracias a una lucha constante, a una vigilancia, a un dominio personal, a una ayuda de la gracia que lo llevaron a esa dulzura que irradiaba la persona de Cristo. Algunos criticaban la que consideraban excesiva clemencia e indulgencia del santo. San Francisco de Sales dice alguna vez, condesciendan en el otro aquello que no es pecado. Como para decir, incluso las mañas del otro son para mí ocasión para ejercer la caridad hacia él. Y algunos criticaban eso en San Francisco de Sales como algo excesivo. Otros no comprendían su verdadero sentido, entendiendo esto como una melosidad, como era muy meloso. Sin embargo, la dulzura y la suavidad de San Francisco de Sales no riñe para con nada en la firmeza. Decir sí cuando es sí y no cuando es no, pero siempre con caridad, con amor. Por esto es necesario concluir con esto: firmeza y dulzura. Ambas las manifestó San Francisco de Sales. Y es importante ver en sus muchas enseñanzas y máximas sobre la dulzura que son también las que piden vigor y firmeza.
Con dulzura y mansedumbre recuerda a las autoridades civiles, por ejemplo, sus deberes y exige obediencia, reivindica derechos, otorga beneficios a las personas, pero también recuerda el deber. Sobre todo, la mansedumbre y la dulzura son las virtudes con las cuales gobernaba su diócesis como obispo. Dirige espiritualmente las almas, acogió a los pecadores, y la dulzura era para él no solo la flor de la caridad, sino el fruto maduro de su ardiente amor y de su celo pastoral. La dulzura de San Francisco de Sales no es un artificio, no es dulzonería ni debilidad. No puede concebirse ni confundirse con sensiblería, amaneramiento o simple forma de cortesía externa, puramente aparente y con fingimiento. San Francisco de Sales asocia con frecuencia a otras virtudes como la sencillez, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la afabilidad, vamos a pedir la intercesión de San Francisco de Sales para que nos muestre que la caridad es el camino único y verdadero para la santidad. Y la dulzura es una forma peculiar de vivir la caridad. La dulzura para con Dios, para con nosotros mismos y para con el prójimo. La santidad propuesta por San Francisco de Sales es una santidad que se lleva a cabo en la dulzura y en la amabilidad. Es la santidad de la bondad